Buenas noches a todos, los que se vayan a conectar, los que estén conectados, bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana, donde vamos a ver el capítulo número 10, que habla de lo que viene siendo la cuenta, los movimientos y los saldos. Como ustedes saben, esta semana prácticamente es la penúltima semana de clases, por lo cual se les exhorta a que cumplan con sus tareas pendientes. Las personas que tengan alguna tarea pendiente pueden hacerme llegar un correo o un mensaje vía plataforma para, dependiendo de la situación de cada uno de ustedes, proceder a otorgarles una extensión y que no les vaya a perjudicar en su calificación final. Asimismo, hago saber que por instrucciones de la Universidad Ciudadana se está llevando a cabo un plan de regularización con todo lo que viene siendo las tareas para todas aquellas personas que han tenido algún detalle con las conexiones a internet, contraseñas, o que por alguna situación ajena a ellos no les haya permitido llevar a cabo sus actividades o presentar el examen correspondiente. Por ahí se les está mandando unos avisos por parte de la universidad y un servidor por ahí les va a publicar las actividades de regularización, así como el examen parcial para que lo puedan presentar y obviamente se recupere el curso. Vamos a continuar. El tema, como ya lo comenté, el día de hoy es el capítulo número 10, que habla de lo que viene siendo la cuenta, los movimientos y los saldos. Para esto me voy a apoyar de la literatura que tenemos como base del primer libro o el primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, haciendo un preámbulo de los temas que vimos con anterioridad. Pues vimos las nociones preliminares, en los últimos dos capítulos, dos temas muy interesantes, como son el estado financiero denominado balance general, que es el que nos muestra la situación financiera de una entidad o de una persona física con actividad empresarial a un periodo determinado, y también vimos el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Se mencionó que este estado de pérdidas y ganancias es complementario del balance general, y en el estado de resultados pues nos muestra cómo se determina la utilidad o la pérdida de un ejercicio. Obviamente también se mencionó cómo es que se correlacionan uno con el otro y dónde va posicionada esa utilidad dentro del balance, esa utilidad o esa pérdida dentro del balance general, que en específico va dentro del capital contable. Vamos a dar inicio. Me voy a permitir presentar la bibliografía del lo que viene siendo el capítulo número 10. Como ya lo mencionamos, el capítulo 10 habla de la cuenta, movimientos y saldos. Vamos a ir mencionando los puntos más relevantes. Definición, nomenclatura y clasificación. En capítulos anteriores se indicó que para conocer la situación financiera y la utilidad o pérdida neta de la entidad es necesario elaborar los estados financieros denominados balance general y estado de resultados. Como ya lo mencionamos, uno nos sirve para determinar la utilidad o pérdida a través del estado de resultados, y el otro nos muestra la situación financiera o el posicionamiento financiero de una empresa a determinado periodo. Dice que ahora bien, para poder conocer los valores con los cuales se elaboran dichos estados, es preciso llevar registros especiales para controlar con ellos los aumentos y las disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos o elementos del activo, pasivo y del capital contable. Vamos a empezar definiendo lo que es una cuenta. Es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones o alteraciones que producen las operaciones de los diferentes elementos o conceptos del activo, pasivo y capital contable de la entidad. Aquí cabe hacer mención que este artículo habla específicamente o nos hace hincapié en lo que vienen siendo los aumentos y disminuciones en el activo, pasivo y capital, y nos dice que esto es lo que es una cuenta, es un registro donde se controlan sistemáticamente los movimientos. Sin embargo, las cuentas también pueden ser cuentas del estado de resultados, como vienen siendo las ventas, como vienen siendo los costos, los gastos, las comisiones bancarias, etcétera. O sea, aquí hace referencia únicamente a las cuentas de balance, pero hay que entender que también hay cuentas de estado de resultados. El nombre de la cuenta
El nombre de la cuenta que se le asigna a la cuenta debe dar una idea clara y precisa del concepto de elemento que controla. Por ejemplo, a la cuenta que controla el dinero en efectivo se le llama caja, a la que controla o verifica los títulos de crédito a favor de la entidad se le denomina documentos por cobrar, etcétera. Como a los clientes, es la cuenta de clientes es la cuenta que controla todos los operaciones a crédito por la venta de mercancía con nuestros clientes, ¿verdad? Y que no ha sido liquidada y que obviamente representa un saldo a favor de la entidad. Por tanto, habrá tantas cuentas como elementos o conceptos se tengan del activo, del pasivo y del capital contable, paréntesis, así como del estado, las cuentas de estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada entidad o cada persona física que tenga su sistema de contabilidad, que está regido por la regla de la partida doble, va a tener tantas cuentas dependiendo del giro, dependiendo de la dimensión, dependiendo de la capacidad de la empresa, del nivel de operaciones que tenga. Habrá empresas que por su nivel de operación, que es corto, pues a lo mejor tienen un número de cuentas reducido, pero habrá empresas, caso contrario, que tengan operaciones muy de mucho volumen, que van a tener que tener cuentas a gran escala, es decir, se van a tener que clasificar en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a poner la cuenta de bancos, a lo mejor una persona física que no tiene muchos ingresos y que se dedica a la compra-venta de algún producto de limpieza, pues probablemente nada más vaya a tener una cuenta de bancos, por hablar específico de la cuenta contable de bancos. Y a lo mejor las cuentas de clientes, pues si no lleva operaciones de crédito o lleva muy pocas, pues a lo mejor no va a tener una o dos cuentas. Sin embargo, hay empresas que por su volumen de operaciones muy alto, pues a lo mejor tienen 10, 15 cuentas de bancos, o tienen más cuentas de clientes, o más cuentas de activo, más cuentas de capital, etcétera, o de pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va en función del nivel de operaciones de una empresa, del tamaño y del giro que se dedique. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Como ya lo mencionamos, para el caso específico de este capítulo se clasifican en 3 cuentas. En cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Inclusive ya lo mencionamos al principio del curso, cuáles eran cada una de estas cuentas. Aquí hay que entender que este análisis que estamos haciendo lo revisamos para efectos de determinar cómo sufren las variaciones, las diferentes cuentas que conforman el balance general. Las cuentas del activo son las que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes recursos que integran el activo de la entidad. Hay que acordarnos que el activo son los recursos y derechos con los que cuenta la empresa. Las cuentas del pasivo son las que controlan las variaciones que producen las operaciones efectuadas en las distintas obligaciones que forman el pasivo de la empresa. Obligaciones, deudas y obligaciones son las cuentas de pasivo, que ya definimos lo que es activo y lo que es pasivo. Cuentas del capital son las que verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes ingresos, costos y gastos que constituyen la utilidad neta por la entidad o en su caso la pérdida neta. ¿Qué quiere decir esto? Que las operaciones como les mencionaba ahorita, que se lleven a cabo dentro del estado de resultados, como las ventas o ingresos, costos y gastos, para determinar una utilidad o una pérdida, esas variaciones, es decir, si hay una utilidad, pues obviamente nuestro capital contable va a ser, se va a ver reflejado esa utilidad en el capital contable. Si hay una pérdida, también se va a ver reflejado, pero esa utilidad o esa pérdida son en base a las variaciones que tengan las cuentas del estado de resultados. Precisamente las cuentas del activo, pasivo y capital se obtienen y del capital se obtienen los valores con los cuales se elaboran los estados financieros denominado balance general y estado de resultados. Hay que acordarnos que las cuentas de capital existen varias que conforman el capital contable de una empresa, pero generalmente aquí, para no confundirnos mucho, va más enfocado a la parte de la variación o de las modificaciones que sufran las diferentes cuentas del estado de resultados. Ya con esas cuentas de resultados y con esas cuentas de balance general de activo, pasivo y capital, podemos generar
nuestros estados financieros básicos, que ya mencionamos cuáles son. Para determinar con mayor facilidad y seguridad dichos valores o importes, es preciso que las cuentas contengan dos columnas para registrar en ellas los aumentos y disminuciones que tengan los elementos o conceptos del activo, del pasivo y del capital, como consecuencia de las operaciones efectuadas por la entidad. Y aquí nos viene marcando un ejemplo. El ejemplo de la caja tiene una cuenta de debe y una cuenta de haber, lo que significa que los aumentos en las cuentas de activo, porque esta cuenta es una cuenta de activo, se van a registrar en el debe, y las disminuciones en el haber o en el cargo o en el crédito o abono, ¿verdad? Dice, como puede observarse, la cuenta consta de dos columnas. La primera se encuentra en la página de la izquierda y la segunda en la página de la derecha. También se puede constituir las columnas en la misma página, quedando de la siguiente forma: caja, bancos, que también va a otra cuenta de activo, debe y haber. En esta segunda forma, aunque únicamente entre una página para cada cuenta, también consta de dos columnas. Es decir, aquí lo hace para efectos de didácticos, puede ser de esta manera o de esta. Ya lo hemos mencionado también, o lo vamos a mencionar más bien dicho en el segundo parte, o en el curso de contabilidad 2, que pues actualmente existen sistemas contables que nos hacen un poquito más simple esta parte, pero es importante que conozcan la teoría de cómo se ven los aumentos y las disminuciones. Suponiendo que aquí fuera una cuenta de pasivo, vamos a decir documentos por pagar, también tiene un debe y un haber, solo que la variación en dicha cuenta va a cambiar por la naturaleza de la cuenta. Si queremos hacer una disminución en la cuenta de caja, tenemos que hacer un crédito, un abono. Si queremos hacer un aumento, tenemos que hacer un cargo contra la cuenta que corresponda. Y en el caso específico de la cuenta de pasivo, en este caso de los documentos por pagar, como es de naturaleza acreedora, tenemos que hacer, para hacer un aumento en el pasivo, tenemos que abonarla, o sea, es decir, en el haber. Y si queremos hacer una disminución en el pasivo, tenemos que cargarla, es decir, en el debe. La naturaleza de las cuentas hace que para aumentar las cuentas de activos se tengan que cargar, y para disminuirlas se tengan que abonar. Y en el caso específico de las cuentas de pasivo, para aumentarlas se tiene que abonar, y para disminuirlas se tiene que cargar. Dice, además de los modelos anteriores existen otros, los cuales sean objeto de estudio posterior. Ya lo mencionamos. Dice, a continuación se indican los términos contables que se denominan, con que se denominan las columnas y las cantidades que en ellas se registran. Debe, pues obviamente es la columna del lado izquierdo, que ya lo mencionamos aquí, que es esta parte. El haber, que es la columna que se encuentra en la parte derecha, que es esta. Cargar o debitar es anotar una cantidad en el debe de una cuenta, que es lo que mencionamos aquí. Y abonar o acreditar es anotar una cantidad en el lugar, en el haber o en el crédito de una cuenta, que es en esta parte, ¿verdad? Movimientos y saldos. Dice, ya vimos lo que son las cuentas, cómo se clasifican, que existen cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Ya vimos también que existen cuentas de estado de resultados y cómo sufren sus variaciones. Y ahora vamos a ver los movimientos y los saldos. Dice, para explicar los movimientos y saldos, se representa la cuenta por medio del siguiente esquema. Este esquema es conocido como esquema de cuenta o esquema de mayor. Se les llama a los movimientos, a la suma de los cargos, se les llama movimientos a la suma de los cargos y de los abonos. Y existen dos clases de movimientos: el movimiento deudor y el movimiento acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que carguemos del lado izquierdo va a ser la suma de todos estos movimientos va a ser un movimiento deudor, y la suma de todos estos movimientos que están del lado derecho son un movimiento acreedor. ¿Qué es el movimiento deudor? Ya lo mencionamos. Se le llama movimiento deudor a la suma de los cargos de una cuenta. Aquí tenemos el ejemplo, puede ser el nombre de la cuenta, caja, bancos, clientes, o puede ser inclusive de proveedores, pero obviamente todo su movimiento va a ser deudor porque tiene de este lado todos los cargos. En este caso son 180,000 pesos. Se llama movimiento acreedor a la suma de los abonos de una cuenta, es decir, 120 más 10 más 20 son 150, y este es el movimiento acreedor. Y el saldo es el diferencial entre estos dos. ¿Qué quiere decir?
Aquí no lo menciono en la bibliografía, pero cuando son cuentas de balance general, todas las cuentas tienen un saldo inicial. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando son cuentas de resultados, también trae un saldo inicial, pero siempre y cuando sean movimientos dentro de un periodo del mismo año. Hay que recordar, o lo reitero, lo vamos a ver más adelante, que cuando se cierra un ejercicio, las cuentas de resultados se cierran o se hacen los movimientos de todos los cargos y todos los créditos, y eso nos da lo que viene siendo nuestra utilidad, nuestra pérdida, que va dentro del capital contable. Como podemos ver aquí nos dice saldo deudor. Una cuenta tiene saldo deudor. ¿Cuándo tiene una cuenta saldo deudor? Cuando su movimiento deudor es mayor que el del acreedor. Ya vimos cuáles son el movimiento deudor, que es la suma de todos estos, y el movimiento acreedor, que es la suma de todos los créditos o abonos de determinada cuenta, que obviamente tiene que ser de la misma cuenta. Si aquí traemos en caja, suponiendo que el saldo inicial sea 0, 180,000 de cargos y 150,000 de créditos, nuestro saldo va a ser un saldo deudor. ¿Por qué? Porque sería la diferencia entre este y este. 180 menos 150, nuestro saldo es de 30,000 y es deudor. ¿Por qué? Porque la suma de los movimientos del lado del movimiento deudor es mayor que la del acreedor. Saldo deudor, lo volvemos a mencionar, tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor, y aquí nos viene marcando un ejemplo. Vamos a poner aquí el nombre de la cuenta de clientes, de todas las operaciones a crédito de una empresa durante un periodo determinado, y aquí cargamos 120,000, 60 y 20, estamos viendo que son 200,000 pesos el movimiento deudor. Al acreditar los pagos que nos hacen los clientes, más adelante, reitero, vamos a ver ejemplos. Vamos a poner que le cargamos a bancos y le abonamos a la cuenta de clientes 110, 30, en otro asiento cargo a bancos con 30 y crédito o abono a la cuenta de clientes por 30, cargo a bancos con crédito a clientes por 10, nos da 150. Entonces el saldo menos suponiendo que el saldo inicial sea 0, es de 50,000 y el saldo es deudor. ¿Qué significa un saldo deudor? Que si son cuentas de activos, representan derechos de la empresa. Aquí en este caso, volviendo al tema de la cuenta de clientes, serían operaciones que no han sido liquidadas por nuestros clientes y de los cuales la empresa tiene el derecho de recibir el dinero porque ya entregó la mercancía. El saldo acreedor, una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Aquí es caso contrario. Si se fijan, tenemos la suma de todos los abonos son 180 y de todos los cargos son 150. El total, el movimiento deudor es 150 y el movimiento acreedor es de 180,000 pesos, por lo que nuestro saldo es acreedor, porque este es mayor. La suma o el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor en 30,000 pesos. Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento deudor, su valor representa el saldo deudor. Pues es lógico, ¿eh? Si tenemos 180 de puros cargos en la suma de estas operaciones y no tenemos créditos o abonos, pues nuestro saldo deudor va a ser el de este lado. Igual caso específico para los movimientos acreedores. Cuenta saldado cerrada. Una cuenta está saldado cerrada cuando sus movimientos son iguales. Y aquí nos viene poniendo un ejemplo. Si se fijan aquí, el total de cargos es de 300,000 pesos y el total de créditos o abonos es de 300,000 pesos. Esta cuenta está en ceros. ¿Por qué? Porque todos los cargos que se hicieron a esta cuenta nos dio un total de 30,000 pesos o un movimiento deudor de 30,000 pesos, y nos dio la suma de todos los abonos, nos dio un movimiento acreedor de esos mismos 30,000 pesos. Menos es 0, por lo cual su saldo es 0, está saldada, ¿ok? Aquí, para nada más complementar un poquito, vamos a suponer, les comentaba yo ahorita que en el caso específico de las cuentas de balance, llámese capital, activo y pasivo, aunque se cierre un periodo, esas cuentas deben de continuar. Vamos a decir que se cierra el periodo 2020 al 31 de diciembre. El saldo final de la cuenta de bancos al 31 de diciembre, por poner un ejemplo, 100,000 pesos, va a ser el saldo inicial de la cuenta de bancos el 1 de enero del 2021, porque son cuentas de balance. Se los aclaro nada más para poner ahorita un ejemplo. En el caso específico de las cuentas de resultados, ahí no. ¿Por qué? Porque si tenemos un ingreso
al 31 de diciembre el saldo de ventas es de 400,000 pesos, al 1 de enero ese saldo ya es cero. ¿Por qué? Porque hay que determinar que tenemos que sacar una utilidad o pérdida a través de un estado de resultados que nos dice, ¿sabes qué? Nuestro saldo son 400,000 de ventas, menos 200,000 de costos, menos 100,000 de gastos, nuestra utilidad es de 100,000. Esa utilidad la vamos a mandar al capital contable, pero esas cuentas se deben de cerrar. ¿Para qué? Para que cuando inicie el siguiente periodo partamos de cero, porque ya estamos elaborando o iniciando un nuevo ejercicio que nos va a dar otra utilidad, otra pérdida, ¿ok? Vamos a suponer que aquí estemos hablando de la cuenta ahora, por decir, de bancos al 31 de diciembre y nuestro saldo inicial al 1 de diciembre sea aquí de 50,000 pesos y nuestro saldo de deudores de 300 y nuestro movimiento de deudores de 300 y nuestro movimiento de acreedores de 300. Lo que se hace es saldo inicial 50,000 más 350,000 menos 300, el saldo seguiría siendo 50, o si aquí cambia cualquiera de estos dos movimientos, el saldo sería diferente, por lo cual la cuenta no estaría saldada. Aquí nos lo ponen para efectos didácticos y que entendamos cuándo una cuenta es saldada. Como ven, pues, es un tema muy cortito. Es importante saber que las cuentas son los registros donde se llevan a cabo las diferentes variaciones de activo, pasivo y capital que conforman el estado financiero denominado balance general, y el capital contable también representa las variaciones en los ingresos, costos y gastos del otro estado financiero denominado estado de resultados. En esas cuentas se registran las operaciones que son las que hacen que se aumente, se disminuya las cuentas de activo, pasivo y capital, ¿ok? Y las cuentas de capital, pues obviamente es a través del estado de resultados y de las diferentes cuentas como son ingresos, gastos, costos, etcétera. También recordar que las cuentas se clasifican para efectos aquí de la bibliografía, es en cuentas de activo, pasivo y capital. Tenemos que entender lo que es un movimiento deudor es la suma de todos los cargos en una cuenta de mayor, y un movimiento acreedor es la suma de todos los abonos o créditos. Cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, tenemos un saldo. En este caso sería un saldo deudor. Cuando tenemos nuestro movimiento acreedor es mayor que nuestro movimiento deudor, vamos a tener un saldo, pero obviamente tendríamos un saldo acreedor, ¿ok? Esos son los movimientos. Y obviamente una cuenta queda saldada cuando la suma de todos los cargos o del movimiento deudor es igual a la suma de todos los abonos o el movimiento acreedor, siempre y cuando el saldo inicial sea cero o que no tengamos variaciones, la cuenta estaría saldada. Entender también que ¿qué es cargar? Pues cargar significa anotar dentro del esquema de mayor todas las operaciones del lado izquierdo, o en el debe, si lo queremos ver así, y abonar o acreditar significa anotar alguna operación en el lado derecho o en el haber. Hay que entender, ahorita no lo estamos viendo de manera práctica, pero todos esos registros se hacen a través de algo que se le llama asientos contables. Esos asientos contables se rigen bajo una premisa que es la regla de la partida doble, que significa que a todo cargo le corresponde un abono o un crédito, o a todo débito le corresponde un crédito, o a todo cargo le corresponde un abono, como ustedes lo quieran, como se les facilite, que ustedes lo puedan comprender mejor. ¿Y qué significa esto? Que nosotros no podemos hacer una operación unilateral. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros aumentamos un activo, probablemente vayamos a disminuir un activo. Si aumentamos un activo, si disminuimos un activo, vamos a tener que probablemente, si disminuimos un activo, también probablemente vayamos a disminuir un pasivo. Las cuentas se pueden correlacionar entre sí. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hagamos una operación, un traspaso entre cuentas. Vamos a suponer que tengamos dos cuentas de bancos, una es la cuenta X y otra es la cuenta Y,
En la cuenta Y tenemos un saldo de 50,000 pesos y en la cuenta Y de 70,000 pesos. Si hacemos de la cuenta X a la cuenta Y un traspaso de 30,000, vamos a hacer una disminución en la cuenta X de 30,000 pesos, pero vamos a hacer también un aumento en otra cuenta de activo por esos mismos 30,000 pesos. Es decir, vamos a seguir teniendo el activo de 100,000 pesos, nomás que clasificado de manera diferente. Y obviamente, ¿a qué se debe esto? A los movimientos que hay entre las cuentas, que es el tema que estamos viendo hoy. Y probablemente el saldo de dicha cuenta en la cuenta X ya vaya a ser diferente y en el de la cuenta Y también va a ser diferente. Esos son los movimientos o las alteraciones que sufren las cuentas de activo, pasivo y capital. Sin embargo, es importante decirles que siempre tiene que haber una contracuenta. Nosotros no podemos hacer una operación nada más de hacer un movimiento y nada más hacerlo como un cargo o nada más como un abono. No, para todo cargo le corresponde un abono dependiendo obviamente de la operación de que se trate. Es decir, no, las operaciones que se realizan en una empresa se deben de registrar tanto cronológicamente como de acuerdo a lo que nos dictan las normas de información financiera y las mismas operaciones de la empresa para la cual estemos trabajando. Y obviamente esto depende tanto del giro, del sistema contable, del nivel de operaciones, etcétera. También comentar que el número de cuentas o el nivel de cuentas que se tengan en una empresa o en un negocio va proporcionalmente en razón del giro de la empresa y del volumen de operaciones. Pusimos por ahí el ejemplo de que hay empresas que son un poquito más pequeñas que otras, pueden ser micros, pequeñas, medianas o grandes empresas, y obviamente no es el mismo sistema contable ni el mismo nivel de operaciones. Ya pusimos ahí el ejemplo de que hay empresas que tienen muchas operaciones con clientes, tienen muchas cuentas de banco, tienen muchas cuentas de acciones, etcétera. Entonces, ese tipo de registros va en función, o ese número de cuentas va en función del giro y de el volumen de operaciones de la empresa. Con esto vamos a dar por terminado el capítulo del día de hoy, el capítulo número 10. Les comentaba hace unos instantes al inicio de la sesión, por ahí se subieron unas actividades de regularización para los alumnos que por alguna situación no pudieron estar entrando de manera directa a la plataforma. Cualquier duda que tengan al respecto, háganmelo saber vía mensaje para canalizarlos de la mejor manera y ustedes y las personas que quieran regularizarse pues no vayan a perder el curso. Asimismo, se les está poniendo para las personas que van en tiempo y forma con el curso, se les programó una tarea para esta semana que prácticamente consta de, si mal no recuerdo, son 14 preguntas, que es del tema que estamos viendo hoy. Es un tema relativamente sencillo, el cual deben de responder a más tarde el próximo domingo. Si por alguna situación no pueden accesar a las plataformas o tienen algún inconveniente o un caso fortuito, fuerza mayor, háganmelo saber, analizamos la situación y en base a eso procederíamos a darles una extensión para que no se desfasen. La próxima semana sería la última semana de clases, ya en sesión síncrona, en la semana del 7 de diciembre, si mal no recuerdo, en adelante, ya estaríamos viendo lo que viene siendo sería la semana de examen. Ahí ya no estaríamos viendo ningún tema en específico, lo único que veríamos sería un repaso de todos los temas que vimos durante el curso de contabilidad 1 y que les va a servir a ustedes para que repasen todo lo que viene siendo los temas que vimos durante todo el curso. El examen, obviamente, pues sí consta de más preguntas porque abarca los dos módulos, tanto el examen parcial como lo visto dentro de la segunda parte del curso. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, me despido nuevamente quedando a sus órdenes, les encargo mucho la tarea y recordarles que para cualquier cualquier aclaración o cualquier duda que tengan con los temas que hemos visto hasta el día de hoy, no duden en hacérmelo saber. Estamos entrando de manera continua a la plataforma para aclarar sus dudas y pues obviamente espero que el curso que estamos llevando de contabilidad 1 sea de provecho para ustedes. Agradeciéndoles que las personas que se hayan conectado, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y que tengan una excelente noche. Hasta luego y hasta la próxima semana, en la próxima sesión 5. Buenas noches.